favor, Salmo número 62. Ahí vamos a tener el mensaje en esta noche. Salmos número 62. Y vamos a leer el versículo 11. Si usted no tiene Biblia, ahí está también en la pantalla. Pero si tiene Biblia, búsquelo por favor. Y es un verso, hermanos, que yo aquí tengo marcado, subrayado. Si usted quiere, puede hacerlo. En lo personal nos ha ayudado y este mensaje ha sido de mucha bendición a nuestra vida. Mire el Salmo 62, 11, por favor. Yo lo voy a leer y después lo leemos todos juntos. Dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vamos a orar, vamos a orar. El título de este mensaje precisamente es este, que de Dios es el poder. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, por favor, habla nuestra vida. Anímanos, Señor, rétanos, consuélanos, Señor. Mi Dios, sabemos aquí gente necesitada de ti. Señor, si tú no estuvieras, Señor, verdaderamente no sabríamos a quién acudir. Pero te honramos y te glorificamos, Señor, y te agradecemos porque tú eres nuestro Dios. Porque eres un Dios todopoderoso, porque eres un Dios vivo, eres un Dios que nos escucha. Y en esta hora, Señor, pedimos que bendigas este mensaje, por favor. Quítame a mí del medio. Te ruego una vez más, Señor, que hagas lo que el hombre no puede. Di lo que yo no sé, Señor, por favor, ayúdame. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias por estar de pie. Dice la escritura: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Mira, hermano, en este mundo hay muchos dioses falsos. La religión hinduista se cree que tiene millones de dioses. Pero dice la Biblia que estos dioses tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, no andan, no caminan. La gente les pide, pero no los escucha. La gente les clama, pero no hay reacción de su parte. Nuestro Dios, en cambio, es todopoderoso. Nuestro Dios, en cambio, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él puede hacer y deshacer todo lo que vemos y aún lo que no vemos. A pesar de que la Biblia dice que hay algunas cosas que Dios no puede hacer, por ejemplo, Él dice que Él no puede negarse a sí mismo. Dice la Biblia ya en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice: aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no es como usted y como yo, que un día estamos y al otro día no queremos estar. Él siempre está. Otra cosa que la Biblia nos dice que Dios no hace, allá en Malaquías capítulo 3, Dios dice: porque yo, Jehová, no cambio. Ese es un atributo de Dios, le conocemos como la inmutabilidad. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a pesar, amados hermanos, que esto dice, o que la Biblia nos dice que Dios no puede hacer esto, en nada contradice, en nada compromete su deidad. Al contrario, la afirma. Aunque la Biblia nos dice que Dios no puede hacer estas cosas o no las hace, lo único que hace es afirmarnos que Él es Dios. El poder de Dios, amados hermanos, no tiene límite. El poder de Dios se manifiesta en su palabra. Una vez habló Dios. Él habla, hermanos, y todo lo que existe fue creado. Cuando Él habla, hermano, se establecen leyes, se hacen pactos, se declaran juicios. Ningún rey, ningún gobernador, ningún líder mundial, por más poder e influencia que puedan tener aquí en la tierra, tiene el poder que tiene nuestro Dios.
Ningún empresario, por más rico que éste pueda ser, ningún jefe, por más dinero que pueda ganar, tiene el poder que tiene nuestro Dios. Cuando Dios habla, cosas suceden. Cuando Dios habla, hermano, el sol se detiene. Cuando Dios habla, el mar se parte en dos. Cuando Dios habla, hermano, agua sale de la peña. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Una vez habló Dios. Dios no tiene por qué insistir. Dios no tiene por qué rogar. Una vez habla Dios y las cosas se hacen. Amados hermanos, ya es tiempo que tengamos en cuenta que nuestro Dios sí puede. Que para Él no hay nada imposible. No vaya allá, pero en Génesis capítulo 18, cuando Dios le promete un hijo a Abraham y a Sara, Él le hace una pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque físicamente ya era algo imposible que Sara pudiera tener hijos. Para empezar, su edad. Dice la Biblia que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y por si eso fuera poco, dice que era estéril. Físicamente ya no podía. Entonces, una vez que Dios promete esto, Él le dice a Abraham, ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? Y antes de que Abraham contestara, Dios dice, no hay para Dios alguna cosa difícil. Entonces, hermano, con esto en mente tenemos que entender que tenemos un Dios que de Él es el poder. El problema con esto, hermano, es que nosotros muchas veces somos los que limitamos y frenamos el poder de Dios en nuestra vida. Mire, la Biblia dice en Mateo capítulo 7 que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por una razón: la incredulidad de la gente. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, hemos venido al altar y hemos doblado nuestra rodilla y hemos estado aquí pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, tengo esta petición, pero dentro de nuestro corazón estamos diciendo, Dios no puede hacer esto? Y estamos aquí aparentemente derramando nuestro corazón, pero en nuestro corazón, hermano, hay duda. Yo creo que esto sí no lo va a poder hacer Dios. Y es ahí, hermano, donde entra la falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, ¿qué ha cambiado de los hombres de la Biblia que vieron maravillas de parte de Dios a nuestros días? Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios. Yo creo, hermano, que pudiéramos ir descartando factores. Los problemas están, la crisis está, el gobierno está, y el último que va a quedar, hermano, somos usted y yo, junto con nuestra incredulidad, junto con nuestra falta de fe. Tenemos la verdad, hermanos, y decimos que tenemos la verdad, pero la tenemos como si fuera una mentira. Yo quisiera preguntarle en esta noche, ¿qué tanto conoce usted a Dios? Porque mire, hermano, es bien fácil decir yo conozco a Dios, pero por lo que he escuchado de otras personas. Mire, hermano, cuando yo era un niño, ahí en nuestra iglesia seguido pasaban misioneros y escuchaba esas historias, ¿verdad? De cómo Dios proveía. Y como unos contaban, ¿verdad? No, estábamos ahí por comer en un lugar y cuando estábamos orando abrimos los ojos y alguien ya había pagado nuestra cuenta. Y fuimos a ¿verdad? Ahí estábamos en la casa, no teníamos nada que comer y de pronto llegó alguien de la iglesia y nos dejó ahí para la comida. Y yo decía, Dios provee. Pero porque yo lo había escuchado de otras personas, mas yo no lo había conocido de esa manera. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces yo con esto quisiera preguntar, ¿qué tanto usted conoce a Dios personalmente? Porque Dios es un Dios personal. ¿Qué tanto conoce usted a Dios?
¿Cuál ha sido, hermano, su experiencia con Dios? Y vamos a ver, hermano, 3 declaraciones que hace el apóstol Pablo referente al poder de Dios. Y la primera de ellas la vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí está la mente, mija. Si usted tiene Biblia, hermano, por favor busque Romanos 1:16. Y si usted no tiene, allá atrás le puedo vender una con mucho gusto. Dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La primera cosa, hermanos, o la primera declaración que hace el apóstol Pablo, que de Dios es el poder número 1 para salvar al pecador. Pablo proclama, hermano, aquí que él estaba pronto a ir a Roma y que él no se avergonzaba del evangelio. Y él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, a pesar de que de lo que él había sufrido, a pesar de los naufragios, a pesar de que lo habían dado por muerto, a pesar de que lo habían azotado. Él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe, hermano, que es bien triste que hoy en día hay cristianos que se avergüenzan de ser cristianos y son cristianos encubiertos? Y nadie sabe, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la escuela, que son cristianos. ¿Sabe, hermano? Yo digo esto: a mí me daría más vergüenza que me conozcan como un estafador. Eso sí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza que me conozcan ahí en donde yo vivo como el que maltrata a mi familia. Eso sí me daría vergüenza. Pero ¿por qué me debería dar vergüenza decir que soy cristiano? ¿Por qué me debería dar vergüenza decir que soy un hijo de Dios? ¿Por qué le debería dar vergüenza, amado hermano, decir que usted era un borracho, que su familia estaba por los suelos, pero desde que Cristo llegó a su vida las cosas cambiaron? ¿Por qué debería darnos vergüenza eso, amados hermanos? Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Hermano, es a través del evangelio en que el pecador puede ser salvo. No predicamos otra cosa diferente más que la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Eso es, amados hermanos, lo que este mundo necesita para un cambio. Este poder de Dios, hermanos, sirve para salvación a todo aquel que cree. Querido visitante, no estamos hablando de religión. No estamos hablando de iglesias. Estamos hablando de Cristo Jesús. Él es el único que le puede salvar. Porque una iglesia no murió por mí. Una religión no murió por mí. El que murió por mí en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es el único que me puede dar ese acceso al trono de la gracia. El evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo dice a los Corintios, allá en el capítulo 1, versículo 18, que para algunos el evangelio es locura. Dice: pero para nosotros, los que hemos creído, ha venido a ser para salvación. Entonces, hermanos, es el mismo apóstol Pablo que da el testimonio de su conversión. Allá en Hechos capítulo 22, no vaya allá, pero en Hechos capítulo 22 él tiene que defenderse y él tiene que contar cómo Dios lo cambió y cómo en el camino a Damasco él fue confrontado por el Espíritu y cómo Cristo, ¿verdad?, cara a cara, él le mostró, ¿verdad?, sus planes y cómo el apóstol Pablo tuvo que pasar en esa lucha y no tuvo otra cosa más que rendirse y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amados hermanos, Cristo murió por nosotros en la cruz. El evangelio nos cambia, el evangelio nos transforma. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser diferente y tiene que haber un cambio en nosotros. Hermano, no podemos seguir viviendo como antes. No, es que así soy yo.
No, pastor, es que si supiera, es el apellido. No, hermano, ya dejé a un lado la carne y busquemos cambiar. Porque mire, esos eslabones, esas cadenas del pecado, Cristo ya las rompió. Pero parece ser, hermano, que muchos cristianos decidimos voluntariamente volver soldados y seguir en esa esclavitud. Por lo tanto, el evangelio tiene poder para cambiar vidas. Dios tiene poder para salvar a un musulmán, a un ateo, a un judío, a un drogadicto, a un homosexual, a un asesino, a un ladrón, pero alguien tiene que mostrarle el evangelio. Con esto, hermanos, tenemos que tener en cuenta también nuestra responsabilidad de que otros escuchen y de que otros sepan. Es en esta misma carta donde Pablo hace las preguntas: ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es que otros sepan. Y escúcheme, no se avergüence, proclame, predique el evangelio, porque de Dios es el poder para salvar al pecador. Pero número 2, hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 3. Versículo 20. ¿Ya lo encontró? Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que de Dios es el poder, hermano, número 2, para hacer lo que nosotros no podemos hacer. En este pasaje, hermanos, Pablo ora por la fortaleza espiritual para los creyentes, y su oración es que los creyentes puedan ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, de modo que al estar Cristo habitando en sus corazones, ellos puedan entender que Dios reina y gobierna sobre todas las cosas y que nada, escúcheme bien, que nada se sale de su control. Quiero volverle a recordar, hermano, que su poder, el poder de Dios, no tiene límite. Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Mire, hermano, a veces nosotros mismos en nuestra oración, permítame decirlo de esta manera, ni motivamos a Dios para contestarnos. Ay, Señor, pues ahí si tú pudieras ayudarnos. En la Biblia, hermanos, hubo un hombre que se llama Jabes. Hermano, la oración de ese hombre: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio y me libraras del mal para que no me dañen. Y le otorgó Dios a Jabes lo que le pidió. Oh, hermano, es que no hay otra cosa más que hacer más que clamar al Señor. Señor, ayúdanos. Señor, yo ya no puedo. Señor, esta situación me sobrepasó. Yo no sé qué estaba pasando Jabes, hermano. Ya no se nos dice nada más. Solamente en esos versículos 9 y 10 se nos habla de Jabes y no se vuelve a mencionar nada más, hermano. Pero qué motivante y qué refrescante, hermano, saber que si Dios ya le contestó a alguien literalmente lo que le pidió, Él puede volver a hacerlo con nosotros. Pida con fe, hermano. Pida con fe. Mi esposa una vez, hermanos, me exhortó. Bueno, no me exhortó, pero estábamos platicando. Y me dice: muchas veces pedimos más con esperanza que con fe. Y le digo: a ver, eso está bueno, a ver, échamelo. Y me dice: sí, porque vamos, Señor, pues es que yo sé que tú puedes. Y Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, hay que pedir como si ya hubiéramos recibido.
Hay que pedir, hermano, como si ya lo estuviéramos viendo, porque de eso se trata la fe. El mundo dice ver para creer. Hermano, en la vida cristiana hay que creer para ver. Porque tenemos un Dios que sí puede. Ore, hermano, como si ya estuviera hecho. A propósito, hermano, su poder no necesita nuestra ayuda. Si volvemos a Génesis 18, lo que yo le comentaba, cuando Dios le dice, ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? A Sara se le ocurre que es buena idea ayudarle a Dios con ese milagro. ¿Y qué dice? Ahí está mi sierva, llégate a ella y con ella ten ese hijo que Dios te prometió. ¿Las cosas eran así? Y hasta hoy en día es un conflicto que no se termina. El asunto es, hermano, que muchas veces nosotros queremos forzar las cosas y queremos que las cosas, hermano, se den así, pero no es a nuestro tiempo, no es como nosotros queramos, es cuando Él quiera. Y algo que tenemos que aprender, hermano, es que cuando Dios responde, no siempre va a ser a nuestro favor. Sin embargo, la respuesta de Dios se dio, ¿sí? Pero a veces Dios va a decir, no. Mire, ese es otro mensaje, las respuestas de Dios, sí, no, y espera. Pero ese no va incluido en la ofrenda. Entonces, no se crea. Hermanos, Dios responde, Dios contesta. Él tiene el poder. Mire, hermano, nosotros estuvimos, mi familia, estuvimos 16 años por la salvación de mi papá. Un hombre alcohólico, hermanos. Él solito hizo rico al señor que vendía la cerveza. Solito. Tanto que cuando no iba a preguntar en la casa si todo estaba bien. Hasta que cayó al hospital, bien grave, principios de cirrosis. Y ahí fue cuando reconoció al Señor como su Salvador. Yo pudiera decir, ¿qué necesidad de pasar por eso? Pero Dios estaba haciendo algo que nosotros no entendíamos. Dios estaba haciendo algo que le pedimos por muchos años, que tal vez los medios y la forma no era como quisiéramos, pero a final de cuentas Dios contestó. Y hermano, gracias al Señor, hoy mi papá está ahí sentado en la iglesia alabando al Señor. Es que, hermanos, Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Muchas veces, hermano, queremos hacer las cosas pensando que Dios no puede, y lo único que ocasionamos es hacer el problema más grande. Porque no tuvimos la sabiduría, ni la prudencia, ni la paciencia, ni el tacto para dejar que Dios hiciera su parte. Mire Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 27. Mire, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mire, hermano, muchas veces estamos con peticiones delante de Dios. Señor, por favor, cambia a mis hijos, salva a mis hijos, que mis hijos puedan estar en la iglesia. La hermana, ¿verdad? Pidiendo por el esposo. Señor, ayúdame porque ya no puedo con él. Ya estoy harta, ya estoy cansada, Señor. O te lo llevas o te lo mando. Y ahí está, elimínalo, hermana, esa está buena. Y luego el hermano, ¿verdad? Ahí pidiendo por su esposa, Señor, ayúdame con mi esposa, yo quiero tratarla bien. Tú me has dicho que la trate como vaso más frágil, pero mi esposa parece de barro, ayúdame. Y queremos, hermano, nosotros cambiar la situación y queremos nosotros forzar las cosas, hermano, cuando eso le toca al Señor. Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Y escúcheme, amado hermano, yo no sé con lo que usted esté cargando en esta tarde en su corazón. Me gustaría ayudarlo, pero yo no puedo. Pero hay un Dios en los cielos que Él sí puede.
Y Él puede resolver, y Él puede consolar, y Él puede confortar, y Él puede dar luz, y Él puede dar descanso. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire, hermano, la ventaja que tenemos y la gran diferencia que tenemos con los del mundo es que tenemos los mismos problemas, enfrentamos las mismas situaciones complicadas, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. El asunto es, hermano, que muchas veces se nos olvida echar mano de esa gran bendición, echar mano de nuestra fe, echar mano, hermano, de esa herramienta como es la oración. Pero yo quiero decirle algo en esta noche: ya no luche, ya no se canse, ya no se desgaste. Venga a los pies del Señor y déjele todo en sus manos. Mire, hermano, este punto me lleva al siguiente, y con esto termino el mensaje. Mire 2 Corintios capítulo 12. Que de Dios es el poder. La primera declaración es que de Dios es el poder para salvar al pecador. La segunda declaración es para hacer lo que nosotros no podemos. La tercera, hermanos, mire, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mire la aflicción del apóstol Pablo y mire lo que él tuvo que hacer, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, mire, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por último, hermanos, que de Dios es el poder para ayudarnos en nuestra debilidad. Mire, hermanos, si alguien sabía de debilidades, era el apóstol Pablo. Si alguien sabía de necesidades, era Pablo. Él dice: pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hermano, ese es otro tema muy interesante que todo cristiano debe aprender: el contentamiento. Porque, hermano, muchas veces nunca estamos conformes con nada, no agradecemos por nada y estamos solamente pensando en lo que nos hace falta y nunca agradecemos por lo que el Señor ya nos dio y por lo que el Señor ya hizo en nuestra vida. Y Pablo dice: en necesidades, en afrentas, en angustias, dice: en todo he sido enseñado, como para estar saciado, para tener hambre. Si alguien sabía de necesidades, era el apóstol Pablo. Pudiéramos pensar, hermano, que nuestro caso es similar. Pudiéramos pensar, hermano, que incluso que Dios la trae contra nosotros. Y viene una prueba, y viene otra prueba, y nos llueve sobre mojado, y una tras otra, y salimos de una y entramos a otra. Y pudiéramos pensar: ¿qué tanto tengo que sufrir para que repose sobre mí el poder de Cristo? ¿Qué tanto, qué más tengo que pasar para que yo pueda ver en mí el poder de Cristo? Amados hermanos, no sé. Me gustaría darle una respuesta, pero no la sé. Pero, hermano, la debilidad es cuando el poder y las fuerzas de nuestra carne menguan, cuando nuestra persona, hermano, es golpeada por las pruebas, una enfermedad, una mala situación económica, problemas en el trabajo, críticas. Es ese momento, amados hermanos, en el que queremos tirar la toalla y que incluso, hermano, hemos tenido preguntas para con Dios: Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿acaso no habrá alguien más? Señor, dicen por ahí, ¿verdad? No, esto no viene en la Biblia, para que no digan que viene en la Biblia, que Dios le da sus mejores, ¿cómo va ese? A sus mejores guerreros. Eso no viene en la Biblia, hermano. Exactamente.
Y pudiéramos decir, Señor, que no habrá otro soldado por ahí. El asunto es, hermano, que Dios en las pruebas quiere enseñarnos algo. Dice la Biblia en Santiago que la prueba produce paciencia. Hermano, la prueba siempre va a producir algo en nosotros. Entonces, hermano, aquí en el asunto, cuando usted y yo ya no podemos, Dios quiere tratar algo en usted y en mí, pero volvemos a lo mismo. ¿Alguna vez se ha sentido con esa pregunta, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Ahora, hermano, yo no sé usted qué piense, pero yo he escuchado que gente decir, no, es que a Dios no hay que preguntarle por qué. Es que a Dios hay que preguntarle para qué. Y está bien. Pero hermano, yo creo que Dios no se va a molestar si un día le preguntamos, Señor, no te entiendo. Mire, hermano, el año pasado nosotros supimos de un misionero, lo conocemos, 41, 42 años tenía el hermano Efraín Alvarado. Él ya estaba por salir al campo misionero a Ecuador, de nuestra ciudad. Un sábado en la noche terminó de predicar una conferencia y el domingo en la mañana ya no despertó. 41, 42 años, ya estaban listos, ya tenían sus boletos comprados para irse a Ecuador. 3 muchachos dejó, su esposa. ¿Sabe, hermano? En la mañana, el domingo, cuando yo me enteré de eso, yo no tenía otra cosa en mi cabeza más que preguntas para el Señor. Señor, ¿por qué él? Señor, no necesitamos menos misioneros, necesitamos más misioneros. ¿Por qué te lo llevas a él? Hermanos, en más de una ocasión yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué? Yo veo, hermanos, que Habacuc le dice, Señor, yo no entiendo por qué estás permitiendo que los asirios nos invadan. Yo no lo entiendo, Señor. Y él dice, ¿hasta cuándo? Hermano, no tiene nada de malo preguntar. El mismo Job dice, yo pudiera ir delante de Dios y exponerle mi causa y le preguntaría y llenaría mi boca de argumentos y yo sé que él me respondería, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dice Job. Su alma deseó y se hizo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces, hermano, vemos que aún en medio de la prueba, cuando no entendamos eso, el poder de Dios se va a ver en mi debilidad. Hermano, gloríese en que usted no puede, pero su Dios sí puede. Hermano, gloríese en que tal vez usted no sepa qué hacer, pero mi Dios siempre sabe que es mejor. En que tal vez yo no entienda, pero que mi Dios tiene todo en control. Que tal vez no me gusta, hermano, lo que yo estoy pasando, pero aún en esos momentos mi Dios siempre es bueno. Su poder, hermano, nos ayuda a gozarnos en esos momentos cuando no podemos más. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo vaya bien, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible eso, hermano? Con el puro poder de Dios, su presencia en nuestra vida. Mire, hermano, cuando nació Ania, nosotros habíamos hecho planes de dónde iba a nacer y un montón de cosas. Y yo le había dicho a mi esposa, cuando íbamos a casa de mis papás, pasábamos por un hospital de gobierno. Y yo le decía, ahí no, está horrible ese hospital. Y vamos a buscar un privado y vas a ver y vamos a poder. Hermano, yo ahí andaba separando hospitales con mi esposa sin dinero en la bolsa. Y nosotros le habíamos dicho, Señor, tú provee, tú encárgate. Si nos vas a dar una hija, un hijo, tú encárgate. Ania, hermanos, es el segundo embarazo de mi esposa. Tenemos un bebé en el cielo. Y cuando Ania llegó dijimos, no, pues Dios se va a encargar. Mi esposa sufre ruptura de fuente y nos fuimos de emergencia al hospital y ni se imagina a cuál hospital fuimos. Al que le había puesto así, hermano, la cruz.
allá vamos. 15 días hospitalizada mi esposa ahí, con Annie en el vientre todavía. Pero sabe, hermano, el segundo día, ahí estuvimos 2 días seguidos. El segundo día que yo llegué a mi casa solo, mi esposa semanas atrás había escrito en la pared de la cocina, así en grande, el versículo del Salmo 148. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Y yo recuerdo, hermanos, llegar a la casa solo, abrir la puerta de mi casa, y lo que me impactó fue entrar sin ella. Y donde yo levanto la mirada, hermanos, y lo primero que veo es ese versículo. En ese momento, hermanos, yo no podía. Yo iba cargado. Yo iba angustiado. Me habían dicho que si la niña no nacía en esos 2 días, la niña se iba a morir. Mi esposa en riesgo. Y yo recuerdo, hermano, ver ese versículo, y lo único que pude hacer fue caer de rodillas al piso, y no podía decir otra cosa más que: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Una y otra vez: Señor, te necesito. Señor, por favor, no te lleves a la niña. Señor, no te lleves a mi esposa. 15 días después, hermano, la niña nace. Y ella tiene que estar otros 17 días en el hospital, en incubadora. Y nos decían: tenemos que hacerle estudios, no sabemos cómo vaya a estar, su sangre, si tenga alguna bacteria. Hermanos, el día que nos la dan de alta nosotros, la niña no tenía ni una enfermedad. La niña no tenía ningún mal diagnóstico, solamente era consultas de seguimiento por ser prematura. Pero yo pude recordar, hermano, estos versículos para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, qué necesario es llegar a esos momentos en nuestra vida y hacernos a un lado. Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé qué hacer. Y es en esos momentos, hermano, cuando va a entrar el poder de Dios. Y cuando usted, hermano, cuando menos lo espere, ya habrá salido de ese bache, ya habrá cruzado ese valle, hermano, y el Señor ahí va a estar con nosotros, porque Él así lo ha prometido. Pero tenemos, hermano, que experimentar. Muchas veces las pruebas son necesarias para que usted y yo conozcamos más al Señor. Aquí lo que Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, yo necesito que dejes de confiar en ti, en tus fuerzas, en tus habilidades, en tu conocimiento, en tu posición social. Pablo, bástate mi gracia. Amados hermanos, va a llegar un momento en nuestra vida en el que no va a haber otra cosa más que voltear al cielo y decir: Señor, danos de tu gracia para seguir adelante, hermano. Que la gracia de Dios en nuestras vidas sea suficiente para seguir adelante, para acabar nuestra carrera. Van a llegar momentos difíciles, hermano, el panorama se va a poner un tanto complicado. Pero dice Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pudiéramos cuestionarnos, amada iglesia, el por qué estamos pasando por la situación que usted está pasando en este momento. Tal vez usted tenga todas, hermano, para alejarse de la iglesia y decir: Dios es injusto. Tal vez usted esté pensando eso. Pero yo quisiera, hermano, animarle y decir: no estamos viendo todo el panorama. Nosotros estamos viéndolo aquí. Hermano, lo que Dios está haciendo con nosotros, Él ya lo está viendo terminado. Él ya sabe, hermano, lo que viene para nosotros. Pero, hermano, aguante, espere. Job, hermano, fue un hombre que tuvo muchas preguntas. Mire Job capítulo 46. Con eso termino. Job
46. Perdón, 42. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Pero dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Amados hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir, yo conozco, Señor, que todo lo puedes? Yo sé que todo lo puedes. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Yo les animo, amada iglesia, que conozcan a Dios. Y si usted, querido visitante que está aquí, aún no conoce a Dios como su Salvador, que en esta noche usted pueda hacerlo. Y usted a partir de hoy pueda conocer quién verdaderamente es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Bendice, por favor, la invitación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender, a tomar una decisión, Señor. Amados hermanos, el altar está abierto. El altar está abierto. No espere a que el piano suene.